Queridos amigos, estamos comenzando como todos los lunes. Entonces estamos comenzando, queridos amigos. Estamos como siempre todos los días, todos los lunes, ¿verdad? Todos los lunes y todos los viernes, como para que podamos encontrarnos juntos. Ustedes tienen que llamar ahí. Tenemos los números, ¿verdad? Los números para poder comunicarnos. Esto es muy importante, los números de nuestro WhatsApp. Siempre todos ustedes que se comunican, recibimos varios mensajes también, incluso fuera de los lunes y los viernes, y nosotros aprovechamos para leer en uno de estos días. 0961, luego 166, 266. Y tenemos el otro que es 0986 404. Así es que yo poder llamar entonces a nuestro número telefónico. Nosotros tenemos aquí este número que es muy importante, cómo podemos comunicarnos ustedes con nosotros y nosotros también con ustedes. Estamos así iniciando nuestro programa del día de hoy. Bueno, una de las cosas importantes al iniciar siempre es motivando para los días siguientes, ¿verdad? O sea, todo lo que viene a ser ordinario en que nosotros estamos, ¿verdad? Que nosotros encontramos lecturas que nos ayudan, sobre todo, ¿verdad? Como cristianos, a comprometernos cada vez más en este camino de la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué pusiste ahora? Entonces, nosotros estamos transmitiendo Vamos a iniciar primero con algunos de los mensajes, ¿verdad?, que tenemos, que escribieron durante la semana también, y que tenemos así entonces para compartir. Ustedes saben que todos los lunes ustedes pueden llamar a este teléfono y así ya sabemos. Aquí está alguno de los teléfonos. Dice, oración por mi madre Asunción. Dios les bendiga. Este es el WhatsApp, es el número que ustedes están viendo, 0961 166 266 también. Luego tenemos el otro número para poder llamar, si ustedes en este momento quieren llamar también. Otro mensaje que recibimos: muy buenos días, padre, le pido acompañarnos en orar por mi suegro, Ramón y Selmira, están en cama. Bueno, vamos a rezar entonces por Ramón y Selmira, que están enfermitos, y así nosotros entonces nos unimos a ellos. Buenas noches, Padre Víctor. Pido oración y sanación para mi papá, Darío Manuel, que sigue internado, pero con leve mejoría. Soy su hijo Ulises, de Santísima Trinidad. Padre Víctor, también pido por la salud de mi madre Mercedes. Soy su hija Alicia. También nos estaban escribiendo, esto nos escribieron el viernes, ¿verdad?, de Santísima Trinidad. Pero como no pudimos leer estos mensajes, nosotros igual nos hacemos eco también para poder así compartir con ustedes. Otro del día viernes también dice, saluditos desde Villarrica, gracias por existir, dice. Mira qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien, los que están escribiendo y llamando también. Buenas noches, Padre, te pido oración por toda mi familia, principalmente por mi hijo Hugo David. Bueno, estos son así mensajes que nosotros estamos recibiendo
de ustedes. Ustedes ya saben este número, vamos a ver un poco del viernes, aquí hay otro. Buenas noches, Padre Víctor, Luis, cordial y afectuoso saludos. Quiero pedir oración por todos los enfermos de cáncer. Que Dios lo bendiga y proteja siempre. Bueno, uno de los mensajes que hemos recibido también por WhatsApp. Otro mensaje el día viernes que aún no hemos podido leer. Entonces dice aquí el día 26. Buenas noches, Padre, desde Salto del Guairá. Mirá qué interesante, la familia Villalba. Bueno, tienen grupo de WhatsApp, pregunta, ¿verdad? Si tenemos el grupo de WhatsApp nosotros aquí, y eso me parece que es importante, ¿verdad? Esos que quieren inscribirse, nosotros tenemos otro número también de Yarañé, ustedes saben, de la fundación, ahí está la secretaría. Estos números son especiales para este programa, estos dos números que tenemos aquí, 0961, luego el 166-266, para los WhatsApp de este programa, y el 0986-404-603, especialmente para que ustedes puedan llamar y comunicarse. Entonces estoy esperando alguna llamada telefónica, se venden 10, ya que vamos a escuchar, aquí ya hay hoy alguien que está enviando, ¿qué va? Dice, buenas noches, Padre Víctor, pido oración por la salud de mi papá Benito y mi mamá Rafaela, soy Pedro de Luque. Muy bien, Pedro de Luque, nosotros te acompañamos y rezamos por la salud de tu papá Benito y de tu mamá Rafaela. Así es que, queridos amigos, los que tengan saldo ahí pueden llamar tranquilamente a ese número 0986-404-603 y así entonces hablamos un poco. Ya lleva, pueden llamar también por WhatsApp, no hay ningún problema a estos números y así ya podemos ir escuchando también sus intenciones y lo que ustedes desean hoy presentar ante el Señor. Bueno, yo en tanto les estaba diciendo recién, que es muy importante saber esto, que el domingo la palabra del Señor nos fue animando a cada uno de nosotros con el Evangelio, ¿verdad? Tan interesante de la generosidad, diría yo, ¿verdad? Porque aquí decía, el que ama más a su padre o a su madre no es digno de mí, más que a mí, dice. El que le ama más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y explicábamos nosotros eso, que no se refería simplemente a un amor de sentimiento, ¿verdad? O un amor cerebrotónico también, ¿verdad? Sino que nosotros, cuando hacemos una buena exégesis, cuando leemos bien este pasaje del Evangelio, nos damos cuenta que en realidad el amor, después vamos a entenderlo eso, el amor total a papá, a mamá, a los hijos, ¿verdad? El que ama más a su hijo o a su hija, más que a mí, dice, no es digno en el sentido literal, ¿verdad? El estilo protestante, sino que aquí hay que entender que se refiere verdaderamente el amor a Dios, es lo que hace que venga como consecuencia el amor al prójimo, el amor a los demás. Pero de algo tan sensible como nosotros sabemos, para llamar la atención y para golpear verdaderamente la atención de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que dice, el que le ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, porque eso que te golpea, te llama la atención. ¿Cómo es eso? ¿Será que el Señor no quiere que yo le ame a mi papá, a mi mamá? ¿Será que enseguida la gente, yo recuerdo incluso los jóvenes, ¿verdad?, cuestionaban eso? ¿Cómo es eso? Yo le iba a querer más, ¿verdad? O sea, aquí es por segunda, ¿verdad? El estilo de Santo Tomás de Aquino. Para llegar al objetivo, entonces vamos por medios segundos, por las causas segundas, como decía él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que verdaderamente ama a Dios, por eso dice, no es digno de mí, el que me ama más a mí, el que le ama a Dios verdaderamente, ¿saben qué?
sí o sí le va a amar, pero impresionantemente, a su prójimo. Lucas mismo también, cuando presenta el Evangelio, en un momento dice que viene un doctor de la ley. ¿Se acuerdan? Este doctor de la ley viene y le dice a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es el más importante? Le dice, ¿verdad? Jesús le mira con tranquilidad, entonces Jesús respira un poco y le dice, ¿saben qué? El primero es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ya es el amor a Dios, ¿verdad? Como centralidad de todo. Pero después Jesús mismo es el que va a continuar y va a decir, ¿verdad? Y el segundo es el mismo, le dice, ¿verdad? El segundo es el mismo. ¿Qué significa esto? El segundo es el mismo, significa entonces que el amor al prójimo solamente existe en la medida en que nosotros también le amamos de veras a Dios. Esto es lo de San Agustín, ¿se acuerdan? Cuando San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Entonces, bueno, aquí vienen algunos mensajes, parece, ¿verdad? Vamos a ver un poco, un dibujito, a ver, nos envían un dibujito, entonces algún niño que nos está enviando, ahí viene un mensaje, un niño, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar un poco, a ver qué nos dice este niño. Hola, ¿qué tal? Jesús revivió entre los muertos. Qué bien, mira qué linda su imagen. Jesús, dice, reviviente de los muertos. Ahí Jesús saliendo del sepulcro, ¿verdad? Por eso es que tiene esa cinta roja y, o sea, esa faja, esa, ¿cómo se dice? Lo que utiliza, ¿verdad? El signo de la resurrección, el rojo. Jesús que sale del sepulcro. Gracias. Entonces la próxima pone un poco también ahí tu nombre o tu apellido, así nosotros sabemos quiénes nos llaman y quiénes están compartiendo con nosotros. Estamos con nuestro programa comenzando en el día de hoy, en este lunes, que es Ñemongueta Ha Ñemboe. Todos los lunes y todos los viernes. ¿Tenemos algún otro mensaje? No, todavía no. Entonces, ¿alguna llamadita? Todavía no. Entonces vamos a poner una musiquita y vamos a comenzar nosotros a cantar mientras ustedes van cargando de saldo su celular, porque veo que algunos no están llamando todavía. Esta parte tiene que ser justamente del famoso Ñemongueta. Vamos a abrir bien los ojos, ¿verdad? Camino buscando consuelo. Vamos a hacer entonces ¿verdad? Así entonces podemos encontrar ese consuelo de Dios. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Abre bien los ojos, una madre te comprende y aunque nadie te haga caso, ella escucha tu gemido y aunque todos te abandonen, ella siempre está contigo. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga. Camino buscando consejo y no lo encuentro en la vida. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. La última estrofa. Abre bien los ojos, una madre está a tu lado.
y te invita a que descubras a Jesús en los hermanos, en la duda del que busca en el triunfo y en el fracaso. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos hoy con nuestro programa Ñañe Mongueta, Ñañe Mongueta, Miñas, Dumimba, Eva, la Peñandúa, Eva, la Perecoa. Aquí está llegando un mensajecito, vamos a leerlo. Hola, buenas noches, Padre Víctor. Quería saber en qué horarios podemos pasar por la iglesia San José Obrero para comprar la rifa. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Quiero pedir oración por mi salud y por la salud de todas las personas que están enfermas para que se curen muy pronto. Gracias, soy María de Mariano Roque Alonso. Bueno, María, primero te agradezco que quieras participar del sorteo que estamos haciendo en Yarañé. Ustedes saben entonces que la rifa la vamos a hacer el día 28 de julio. Aquí también tenemos un regalito que le vamos a dar a ustedes. Después aquí está un rosa, una decena. Entonces a todos los que van llamando, después vamos a hacer una rifa de todos. Y el que viene a comprar la rifa va a llevar este regalito, ¿está? El que viene a llevar un talonario tiene 10 numeritos tiene, 25.000 guaraníes la rifa, y eso es para mantener justamente aquí nuestro canal, ¿verdad? De Yarañé, para poder salir al aire 24 horas, para poder evangelizar. Pero ustedes recuerden que también ustedes, ayudándonos a través de Yarañé, nos ayudan a mantener nuestro canal. Sino que yo les digo una cosa, queridos amigos, ¿saben qué? Que también de esta manera ustedes nos están ayudando a nosotros para poder estar en los otros medios de comunicación, es decir, en los otros canales. Nosotros estamos también en NPI, estamos ahí con la Palabra de Dios, Telefuturo, la tele, estamos en Unicanal, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos con la Liturgia de la Palabra, y así, ¿verdad? Estamos con Ñandeyañe, Antiguo Testamento. Bueno, todo eso es gracias a qué cosa. Gracias al apoyo que ustedes nos dan, queridos amigos. Así es que, a comprar la rifa también, el que compra la rifa, le vamos a dar uno de estos rosarios también, un denario. Así ustedes se llevan un hermoso denario para que recen también por este proyecto de evangelización. Hay mucho todavía, ¿verdad?, por hacer. No piensen que ya llegamos ahí, que ya somos lo mejor que puede existir. No, hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo para seguir llegando a las personas. Bueno, entonces yo quisiera decirle, María, todavía no te dije, podés venir desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. 11 de la mañana, de lunes a sábado. Lunes a sábado. Ahora, si venís domingo, podés venir para la misa de las 11, y ahí sin falta estamos vendiendo también la rifa de Yarañé, la misa que transmitimos por televisión, ¿verdad? O sea, por nuestro canal, el número 25, canal 25 de Tigo, es lo que estamos ahora nosotros transmitiendo 24 horas. Y los que quieran comprar desde la secretaría, vengan aquí, pregunten por la secretaria, le van a recibir. La única que está ahí es Lilian, se llama, ¿verdad? Entonces pídanle a Lilian, pueden comprar tranquilamente con Lilian, ahí tienen los números de la rifa de Yarañé. Y tenemos varios lindos premios.
Ustedes venlo ya en la publicidad que siempre estamos sacando, ¿verdad? Ese cochecito rojo, ve ahí Santo Pama, ve cochecito, ¿verdad? De tanto haber recorrido hospitales, capillas, iglesias, todo, ¿verdad? Entonces por todas partes estamos recorriendo, llevando la palabra de Dios, llevando la Eucaristía, llevando sobre todo entonces el mensaje de salvación. Y por algo, bueno. Entonces ese cochecito tiene ya fama de santidad, coche, porque estamos ya por la Iponá, bueno. Así es que ese es el primer premio. Después tenemos un anillo de oro con brillantes, ¿verdad? Que nos han regalado también, y agradecemos porque gente do Brasil, entonces ellos nos han regalado, nos han enviado, y eso es lindo, ¿verdad? Y entonces incluso para la entrega van a estar también ellos aquí, van a venir, algunos do Brasil van a venir para esa fecha, entonces le vamos a hacer entregar a ellos mismos lo de ese premio, ¿verdad? Ya que para el segundo premio. Después tenemos aire acondicionado, después tenemos también plasma, y después tenemos 40 premios más, sorpresa, una cosa impresionante como la gente se fue. Bueno, aquí hay más mensajes, vamos a ver un poco qué nos dice aquí. Arnaldo nos pone el día de hoy, dice: buenas noches, Padre Víctor, quiero saber cómo puedo hacer para comprar la rifa. Soy de Ciudad del Este. Bueno, entonces vamos a ver un poco con los de Ciudad del Este. Está el número, les voy a decir así, y anoten, esos que son de Ciudad del Este y que quieren ayudarnos, 0981 50 50 36. Vuelvo a repetir. Este es el número de la fundación. Allí les va a atender la señora Carmen, y la señora Carmen entonces ahí se ponen de acuerdo y ella les va a enviar los números, o sea, les va a dar el número que le corresponde. No hay ningún problema, no se preocupen, porque ahí vamos a anotar el número de ustedes y ya entra, ¿verdad?, en la bolilla del sorteo. Entonces, ustedes van a tener, ustedes pueden tener tranquilamente el número. Incluso no hace falta que ustedes lleven, ¿verdad?, que tengan ese papelito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes, recuerden que el viernes 28 vamos a hacer la premiación, 28 de julio. Lo vamos a hacer por este canal, aquí, por Ñandeyarañé. Vamos a hacer una cena ese 28. Mi cumpleaños es el 27 de julio, pues lo vamos a celebrar ese viernes 28. Y ahí todos, les vuelvo a invitar a todos, entonces vamos a encontrarnos para una rica y sabrosa cena. Nos acompañamos todos, entre música, bailes, etcétera, y luego ahí se hace el sorteo de estos premios que tenemos. Entonces, los que están en Ciudad del Este o en cualquier otro lugar, Salto del Guairá, Pedro Juan, Concepción, Encarnación, Buenos Aires, Brasil, ustedes pueden comprar. Llamen o envíen el mensaje a ese número que ahí está, contacto de la fundación, 0981 50 50 36. Ahí ustedes escriban, pongan, quiero la rifa. Y entonces después ustedes pueden hacer el giro Tigo a ese número, o pueden pedir ahí la cuenta, ¿verdad?, de la fundación, y ahí entonces vamos a tener ya los números para ustedes, una vez que ustedes pagan sin ningún problema, y ahí ya entran con ese numerito que se les va a dar. La señora Carmen es la encargada de hacer todas estas lindas gestiones. Los que quieran venir a comprar en directo, en vivo en directo, pueden venir hasta la secretaría también aquí de la parroquia San José Obrero. Aquí también muy gentilmente la señora Lilia, ella con mucha amabilidad y mucho cariño nos ofrece ese servicio. Entonces así la gente puede venir en cualquier momento, porque a mí o a los otros sacerdotes, etcétera, a las otras personas, es un poco difícil encontrarnos porque siempre estamos con nuestras actividades, las misas, visita a los enfermos, etcétera. Bueno, vamos a poner un poco la imagen ahora de nuestra madrecita y vamos a cantarle a nuestra Madre del Cielo. Vamos a así cantar a la Madre, a la Virgencita. Sobre todo ustedes conocen bien, ¿verdad?, el quiero llegar. Esto siempre lo hemos cantado desde que éramos niños, ¿verdad?
¿verdad? Y entonces por eso vamos a cantar también todo lo que significa, ¿verdad? Para cada uno de los cristianos, de los marianos, lo que es cantar. Quiero llegar hasta tus pies benditos, ¿verdad? Yo recuerdo que esto lo aprendí muy de chiquitito, ya en Concepción, cuando era alumno, imagínense, del preescolar, nosotros ya cantábamos, pero a pleno pulmón. Todos los chicos, todos los niños ahí con los sacerdotes y con las maestras. Bueno, vamos a afinar un poco la voz y vamos a comenzar. Quiero llegar hasta tus pies benditos. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquín y a borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Auxiliadora, Madre mía. Muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros con Ñemonguetá, entonces, Ñemonguetá, Ñemboe, y por eso entonces ahora vamos a pasar a la parte del Ñemboe. Vamos a comenzar como siempre esta linda advocación, esta linda devoción a las manos ensangrentadas de Jesús en la cruz, ¿verdad? Que muere por nosotros, que se ofrece por nosotros. Yo les invito a las personas que quieran rezar con nosotros, pueden llamarnos a ese número 0986-404-603. Vamos a iniciar invocando la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que hacemos es entonces la oración al Espíritu Santo. Vamos a dirigirnos al Espíritu Santo para que podamos entonces nosotros recibir esta gracia especial también de parte del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y envía tu Espíritu y todo será creado, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien, así entonces, queridos amigos, después de hacer esta invocación al Espíritu Santo, ahora comenzamos nuestra oración. Lo primero que hacemos es el credo. Creemos verdaderamente. Entonces, la oración del día, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos, la invocación después del Espíritu Santo, la oración del día que tenemos hoy. Hoy ya estamos en el segundo día de nuestro novenario.
Hoy el tema es sobre la humildad, ¿verdad? La humildad es elemental y fundamental en la vida del hombre. Sabiendo que todas las cosas las entregó el Padre en sus manos y que de Dios salió y a Dios vuelve, se levantó de la mesa, se quitó la túnica y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego vierte agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a secarlos con la toalla con que se había atado. ¿Entienden lo que yo he hecho con ustedes? Si yo, que soy su Señor y Maestro, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús, tú sabes que poco me dispongo a servir y que mucho deseo que me sirvan. No quiero ser más así. Con tus manos humildes, arranca todo el orgullo que me impide lavar los pies a los otros, especialmente a aquellos más próximos de mí. Amén. Bueno, ahora entonces vamos a comenzar nuestra oración. Si hay alguno que está llamando, que quiere participar, entonces le damos la posibilidad. Pueden llamar ahora mismo, ¿verdad?, a nuestro número 0986. Ahí tenemos la oración. Ahora vamos a iniciar entonces esta devoción tan hermosa a las manos ensangrentadas, ¿verdad?, del Señor. Hay una llamada telefónica. Buenas noches, te escuchamos. ¿Quién sos? Buenas noches, Padre. Soy Juana Paredes. Muy bien, Juana, muy bien. Entonces vamos a rezar. Tú nos vas a ayudar. Sí. Ahora entonces, ahí ya tenemos la oración que está. Baja bien el sonido de tu televisión. Solo vamos a hablar a través del teléfono para que no te llegue con retraso el sonido. Bueno, podemos comenzar entonces. Juana, te agradecemos. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven, tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por llamar, por participar con nosotros. Así entonces, bueno. Te cuento, Padre, que ya estoy por vender todos los talonarios que traje, los dos que traje. Uno ya está todo y el otro ya está allá a mitad. Bueno, te agradezco infinitamente por tu servicio, por la ayuda y sobre todo una linda manera de ayudarnos todos para que podamos también, ¿verdad?, nosotros así seguir evangelizando. Bueno, ya de que yo un numerito para mí y deseo con toda el alma sacar el cochecito tuyo. Sí, y yo santificado. No, yo te voy a volver a dar otra vez un saco, Padre, para que usted pueda
subastar ese y así seguir juntando la subastar platita para otra comprar vez. el vehículo, Bueno, y para bueno. comprar el vehículo más grande para llevar su equipo para llevar como usted dijo. Eso es cierto, eso es cierto. Necesitamos un equipo Sí. un poco más grande, un vehículo más grande para poder cargar, ¿verdad? E ir a los lugares y poder transmitir, ¿verdad? Sobre todo en directo, en vivo, ¿verdad? Todo eso. Bueno, muchas gracias. Así es, Padre. Sí. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Amén, buenas noches. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros con esta devoción. Si alguno de ustedes quiere llamar, esperamos esa llamadita. Ahora en este mismo momento llamen al 0986-404-603. Ahí tienen de nuevo 0986-404-603. Si ustedes llaman ahí, entonces ya entramos enseguida para hacer este segundo misterio, este segundo momento de nuestra devoción a las manos ensangrentadas, las manos bendecidas, estas manos benditas que colgaron en la cruz por nuestra salvación. Estamos esperando entonces la llamada a este número para que podamos nosotros así rezar con ustedes. Son ustedes quienes nos ayudan, ¿verdad?, a rezar y a pedir esta hermosa devoción de las manos ensangrentadas del Señor. Bueno, ahí tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? ¿De dónde estás llamando? Soy Miriam Medina, de la Capilla Santo Rey de Costa Sosa, Luque. Ah, mira un poco. Qué alegría, que desde ahí nos estén llamando desde Luque. Un tiempo Luque estaba en primer lugar, en las llamadas, en los mensajes. Últimamente parece que usted ayer celebraron la fiesta de Cureluque y ahí se olvidaron todos de nosotros. Así mismo, no olvidamos nunca pase. El 6 de enero, para el 6 de enero siempre estará presente. Ah, bueno, entonces. Eso, bueno, invítenme, no se me olviden, 6 de enero. Mirá que el 8 de enero viajamos nosotros a Tierra Santa, del 8 de enero al 27. Así que exacto, vamos a estar unos días antes, ¿verdad? Sí, bueno, 26 empieza nuestro novenario. Bueno, entonces, ahí te pasamos la oración y por favor, vamos a escuchar la oración. Aquí baja el volumen de tu televisor y solo rezamos con tu teléfono para que puedas escuchar bien. Puedes comenzar. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús. Amén. Mano ensangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. 7 veces tiene que ser, Padre. 10 veces. Sí. 10 veces, sí. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Ahora el gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos por los de los siglos de siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien, muchos saludos ahí a Costa Sosa, a la comunidad, la capilla de ustedes, Santos, ¿cómo es? Santo Rey. Santo Rey, ¿dónde están los jóvenes colegios? No, soy guapa, vea, pero la gerente de la iglesia, Santo Rey, porque me tienen de la vender Rey, San Baltasar. San Baltasar. Sí, hay guapa, y ustedes se mandó a vender. Sí. Siempre son Ustedes son demasiado buenos siempre, demasiado buenos. Y Amén, bueno, eso es lindo. Y sigan así, les felicito y sigan. A los jóvenes también les conozco porque hicimos 2, 3 programas con jóvenes para los jóvenes en familia. Sí, así. Pero se está bueno que venden y antes de depender de esa raíz hay que invitarlos a ver a los jóvenes padres. Ay, por eso. Oye, bueno, listo, buenas noches, que Dios te bendiga. Vamos a ir ya con otro participante. Vamos a ver, estamos esperando un tercer participante. A ver de dónde llaman esta oportunidad. Estamos así ansiosos también. Vamos a ver un poco de dónde llaman, Vamos a ver entonces. Estamos esperando para que podamos hacer esta hermosa devoción de las manos ensangrentadas de Jesús, ¿verdad? Así le llamamos a esta devoción. Y sobre todo, entendiendo lo que significa la redención. Llamen a ese número que ven ahí en rojo, 0986-404-603. Este tercer momento, vamos a decirle la tercera decena, que esperamos una llamadita de parte de ustedes. Vamos a ver si entra, todavía nadie se anima a llamar. Parece que hoy están todos dormidos, ahí parece que está llegando, ¿verdad? Bueno, buenas noches, ¿quién está llamando? Buenas noches, padre. Bueno, ¿con quién estoy hablando? Desde Luque. ¿Cómo? Perdón, el nombre. Marcelina. Ah, Marcelina. Qué lindo. Páez, ¿verdad? Y así mismo, Marcelina Páez, visto que me Sí. acuerdo de vos. Y sobre todo, Sí. Monseñor Oscar Páez Garcete, gran obispo, Claro. concesionero, sí, qué lindo, qué lindo. Padre. Que Dios nos bendiga ya desde el cielo, ¿verdad, Monseñor Oscar Páez Garcete? Yo lo conocí desde chiquitito, ¿verdad, Monseñor Páez Garcete, que iba siempre a nuestra casa, cuando era todavía país incluso le conocí, ¿verdad? Después ya obispo. Qué bien. Bueno, Marcelina, vamos a rezar, ahí te ponemos la oración, baja el volumen de tu televisor y vamos a rezar exclusivamente desde tu teléfono para que puedas tener una buena señal. Y comenzamos a rezar. Sí, nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas.
Gloria al Padre, al exactamente. Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Amén. muchísimas gracias, Marcelina, por tu participación. Rezamos por tus intenciones, que el Señor te bendiga siempre. Muy bien, Amén. buenas noches, Marcelina, hasta luego. Buenas noches, hasta luego, Padre. Bueno, y así entonces hemos concluido el tercero. Si alguien quiere ayudarnos, Luque hoy parece que está ganando 2 Luque, y ayer ellos estuvieron celebrando al Cure Luque también, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere participar con nosotros, quiere rezar, entonces aquí el micrófono está abierto donde ustedes... Bueno, ahora llamada de la Argentina. ¿Cómo? ¿Entró? Entró durante la llamada anterior. Ya. Hubo una llamada de la Argentina, pero después entonces como ya estaba Marcelina, entonces cortaron de nuevo. Pero igual les saludamos a los argentinos. Ahora hay otra llamada. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Bueno, tu nombre, ¿de dónde estás llamando? Yo soy Lilian de Ñembú, Padre. Ñembú ahora. Muy bien, los de Ñembú siempre se portan, ¿eh? 2 a 2 ya, entre Luque y Ñembú, 2 a 2 para empatar este día. Vamos a ver. Sí, vamos a ver quién reza mejor y quién nos trae los milagros que necesitamos, ¿verdad? Para nuestra vida. Y después voy a rezar por mí que el próximo lunes es mi cirugía, Padre. Bueno, ¿en serio? Bueno, sí. Vamos a rezar. ¿Dónde va a ser tu cirugía? ¿En IPS? En el Hospital San Pablo. Hospital San Pablo. Bueno, vamos a rezar por vos, que el Señor te bendiga. Toda la comunidad, no solo yo, sino que toda la comunidad aquí que estamos rezando, vamos a interceder por vos. ¿Está? Para que te sientas con mucha paz, con mucha felicidad. Y sobre todo también vamos a rezar por los médicos, las enfermeras, las personas que te van a cuidar muy de cerca en esos días aquí. Y nosotros desde aquí haciendo fuerza para que te sientas en esa paz y serenidad. Bueno, vamos a rezar aquí. Gracias, Padre, dale. Sí. Entonces, poné bien bajo tu televisor, ¿verdad? El volumen bien bajo, y vamos a rezar solo desde tu celular para que tengas una buena recepción. ¿Podemos comenzar? Dale. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Podemos seguir. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Ve, manos ensangrentadas de Jesús, mano herida de Jesús, ven, tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien, así entonces estamos concluyendo esta cuarta partecita. Te agradecemos. Entonces, desde Ñembú. Buenas noches, Padre. Sí, bueno. Te seguimos siempre. Bueno. ¿Cuál era tu capilla? ¿Cuál era que me dijiste? ¿Hacia dónde? Tenemos 10 capillas en el sector, era que te dije para ir casi en todo ya viniste. Sí, varios sectores. María Auxiliadora, sí.
Caureí. Voy a enviarte ahora para ir por mensaje mi lista de porque la vez pasada me olvidé de uno de Inmaculada. Imagínate vos, te van a condenar eso porque no le invitaste al Rey Cabaña para No, ella. pero viste que va a ser en diciembre ahí, entonces Bueno. ya puede venir ahí, también falta todavía. Sí, bueno, Dale. nos despedimos porque tenemos otra llamada ahora para el quinto. Padre. Sí. Dale, chao, padre. Chao, chao, buenas noches. Entonces, ahora estamos nosotros, rezamos. Ahora recibimos la quinta llamada. Buenas noches. Buenas noches, Padre Víctor. Bueno, decime tu nombre, quién sos. Soy la profe Miriam Ortiz, Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Vos de dónde estás llamando? de Asunción, de Barrio Obrero. Barrio Obrero, sos cerrista, ya me dijiste ya. Bueno, ¿cómo No, está tu no, mamá? no, yo no soy. Está un poquito mejor, padre. Bueno. Aparte de su achaque y sus caprichitos, está Sí. bien. ¿Cuántos años tiene tu mamá, Miriam? 92. 92. Bueno, Sí, vamos a padre. rezar por ella. Ella siempre sigue en Yarañé, ¿verdad? Sí. Bueno, qué bien, qué bien. Ahí entonces rezamos, 92 años. Bueno, vamos a rezar, Miriam, te ponemos ahí en la pantalla, baja tu volumen de tu televisor y rezamos desde tu celular. Está. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Si quedó tu pantalla, Padre. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al... Uno Sí. más me falta. Sí. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien, Miriam, te agradecemos, que Dios te bendiga. Amén, siempre, amén. siempre. Bueno, nosotros tenemos también otros saludos, así que envían, además de WhatsApp y todo eso, tenemos en Facebook, ¿verdad? La gente que nos está siguiendo, Marina Jiménez Rosmary, Luciana Morano Velar, entonces todos ellos dice que nos está enviando, muy bien, amén. Padre, qué bendición escucharte, Lorena Vera. Padre, como una persona, necesito pedir por una liberación. Mariela Pico, buenas noches, Padre Víctor, por la salud de los niños de cardiología, muy bien. Karencita Irala envía una manito de oración. Silvia Meneles envía entonces, amén, eso parece que está en portugués, ¿verdad? Florencia Fariña, entonces corazoncito. Bernardina Mesa está viendo el video. Hay otra, Bernardina Mesa envía un corazoncito. Y bueno, y así. Cada uno está enviando algo
y eso es lindo. Ahora nosotros vamos directamente ya a la oración final y vamos a predisponernos, ¿verdad?, a recibir también la bendición que el Señor nos quiere regalar. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor a ser clavadas en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual a través de tu toque consolador, de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Les voy a dar la bendición final, que reciban esta gracia tan especial de parte de Dios y sobre todo también que podamos esforzarnos siempre, dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor a nuestra comunidad, dar lo mejor a nuestra familia. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y así entonces, queridos amigos, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo viernes con Ñañemonguetá Jañañemboe. Bendiciones.